Muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un video de Warzone Mobile. Primero que nada, si no has actualizado el juego, en el video anterior, incluso en este, te dejaré el comentario fijado para que actualices tu juego. Porque sí, a muchos tal vez no le aparezca la actualización, pero puedes actualizar con mi archivo APK que yo subí, pues básicamente en el primer video. Ok, vamos a hablar a detalle de lo que muchos se están preguntando. ¿Qué ha mejorado en el juego? ¿Qué es lo nuevo? Bueno, en fin, vamos a darle que es lo más importante. En fin, en pantalla pues tendrán un gameplay, por así decirlo, con una de las nuevas armas que ha salido, que es un subfusil. Y también tengo pues, estoy subiendo ahorita ya mis dos nuevas armas, que una es la F2000, que es la BP 150, 550 creo que así se llama, pero es la F2000 de toda la vida. Y la RAM nueva, que es la RAM subfusil. Voy a ser claro y conciso y preciso con ello. El movimiento del juego es brutalmente frenético. Ha mejorado considerablemente el movimiento porque se han añadido nuevas cosas, nuevos añadidos de Modern Warfare 3 por fin. Entre ellos el Slide Cancel y el Cancel Reload. Sencillamente, pues el Slide Cancel es presionar el mismo botón con el que te deslizas para hacer Slide Cancel o apuntar para cancelarlo. Otra cosa también muy importante es lo detallado que ahora se nota completamente el juego y visualmente se ve mucho mejor con el apartado de la carga de gráficos correspondiente a tu dispositivo. Para que mejore visualmente tu dispositivo, es recomendable reinstalar el juego y ir jugando más partidas. Conforme vaya avanzando y vaya jugando más partidas, el rendimiento de tu dispositivo va a ir aumentando conforme a la texturización que vaya implementando el juego con la nueva tecnología que han añadido en Warzone Mobile. Puedo decir considerablemente que el movimiento va muy fluido y que esto ya es Modern Warfare 3, ya no es Modern Warfare 2 en Warzone Mobile. Y sí, el movimiento se ha notado considerablemente con todos los nuevos añadidos que han metido oficialmente. Y sí, eso antes yo no lo podía hacer y qué brutal que se ve el nuevo movimiento en Warzone Mobile, más fluido, más detallado, más estable. Te ayuda mucho tener incluso armas que tengan mucho movimiento al día de hoy, como lo que pasa actualmente en Modern Warfare 3 y en Warzone. Ok, vamos a ir a detalle con lo nuevo que nos ha metido Hideo Kida, uno de los desarrolladores de Warzone Mobile, y pues hablemos a detalle. Ok, el parche ya está disponible, lo estamos implementando lentamente tanto en Android como en iOS. Un par de cosas aquí para tener en cuenta. Se realizaron algunos cambios en cómo se cargan los teléfonos, básicamente lo hicimos para que las texturas se carguen mientras se reproduce, lo que significa que para algunos teléfonos los gráficos mejorarán a medida que pase más tiempo de juego. Ok, lo siguiente. Habían algunos dispositivos nuevos en el catálogo que anteriormente están excluidos y que ahora están incluidos, principalmente sobre cómo ciertos modelos de teléfonos tienen RAM variable listados comercialmente, o sea, que se han añadido nuevos dispositivos completamente a Warzone Mobile. Tercero, el movimiento aún no es el movimiento completo, aún le falta pulirlo, pero debo ser sincero que el movimiento ahora se siente muy pero que muy fluido completamente. Aún no es el movimiento completo del Modern Warfare 3, pero estamos cerca. Verás en nuestras notas que hicimos algunos cambios en el sprint táctico y el salto para que estén más cerca de los valores de Modern Warfare 3. Sí, exactamente, se ha notado este cambio completamente. La tecnología de diapositivas aún se está trabajando en TBD, o sea, pues básicamente en la test build, o sea. Bueno, cuarto, realmente creo que hay algunas mejoras en algunas de las transiciones de nuestro menú y submenú. Eso es confirmado, ya lo confirmé. El equipo hizo un esfuerzo increíble para que se sintiera más suave en lugar de entrecortados. Y pues eso es lo que nos ha dicho de momento Hideo Kida y oficialmente puedo concretar de que sí, Warzone Mobile se siente mucho mejor, más fluido, más estable y se siente la dinámica completamente con el sprint táctico. Me alegra mucho lo que se está implementando. Esta literalmente es una de las actualizaciones más influyentes tanto en nivel de cambios, movilidad, carga de textura, renderización, post-renderización, acabo de texturas también como el HUD que ahora vamos fluido y pues el movimiento al día de hoy, la jugabilidad incluso como lo estás visualizando establemente, pues a mí me da 60 FPS estable, estoy en cargamento actualmente en mi dispositivo Android que es el que utilizo, Snapdragon 8 generación 2 que es el que tengo actualmente, que es el que utilizo, pero va muy bien, espero que en su dispositivo se note alguno que otro cambio, pero en mi caso se nota. Lo único pues uno que otro problema de latencia seguramente tengan y por cierto ahora te aparecerá la barra de latencia a la par bueno, un poquito a la par de donde el joystick con el que te moviliza. Y es que actualmente lo estás viendo. Esta es la movilidad oficial que tenemos al día de hoy para Warzone. Se siente la fluidez, se siente la calidad, la movilidad con la que vas. Y sí, estoy utilizando la nueva arma que es la RAM subfusil que la estaba subiendo para poder utilizarla en pues Battle Royale con todos los accesorios correspondientes y también para utilizarla también en PC porque pues ustedes saben que ahorita también quiero jugar en PC para jugar las rankings. Así que sí, me parece perfecto las cosas como son. Y pues también he terminado adquiriendo el Black Cell, que ahorita se lo voy a mostrar porque pues tengo el Black Cell. Esta es la skin de Black Cell de John Doe, está brutal, tiene una animación muy buena, incluso les voy a mostrar ahorita
si me dan permiso, la animación de muerte de la F2000, que aquí la van a visualizar. Pues aquí tengo las dos armas listas. Cuando las vaya a probar, honestamente, para el Royal, posiblemente hagamos salas, bueno, más que todo para probar cómo van las salas actualmente. Y pues sí, aquí actualmente tenemos muchas cosas que implementar, muchas cosas que compartir, demasiadas cosas que honestamente mejoraron en el juego, que se nota una barbaridad, ya te digo yo. Y pues, ya te lo digo que es algo muy, muy good. Ok, aquí quiero mostrarles, lo que quiero mostrarles aquí en este gameplay es cómo es la animación de la F2000. Una de las animaciones que me parece brutal es que literalmente te convierte en un esqueleto de oro y te vas deshaciendo. O sea, ahí lo está viendo, mira. O sea, literal, está brutal. Esta es la F2000 de Blackcell, que está hermosa. El Blackcell para mí es una cosa que al día de hoy, voy a ser sincero, cuando vale la pena, vale la pena. Ahorita vale la pena por las skins que hay y ahorita se las estaré mostrando algunas. Y pues una de ellas que más me encantó fue obviamente el arma. O sea, tal cual, el arma está buenísima. Y pues también depende mucho de cómo quieras utilizarla en dado caso. Pero me parece perfecto. Ah, y también tiene un kit en el cual lo puedes convertir en su fusil, la propia arma. Que para mí la F2000 pues nota muchísimo. Lo único malo que siento que al recargar se recarga un poco lento. Pero fuera de eso todo perfecto. Ok, pasando con lo siguiente que les voy a estar mostrando. Y voy a quitar esto porque creo que es lo más rentable. Pues esta es la skin que tenemos al día de hoy. Es la de John Doe, la de Blackcell. Oficialmente la estás viendo aquí actualmente, mírala. Así es, actualmente la skin. Una de mis skins favoritas y que la tengo que obviamente mostrar es la de el propio Ghost Blackcell. También hay una de Pharah Blackcell, pero para mí una de mis favoritas es la de Ghost Blackcell. Y la tenemos por acá. Que esta se bloquea, obviamente. Bueno, voy a cargarla, por favor. Ahí está, Ghost Blackcell me gusta. Está muy bien, tiene un acabado pues relativamente muy bonito. Luego tenés la skin de nivel 100 que ya la habíamos contemplado. Pero bueno, como dije, el Blackcell vale la pena. Claro que sí. De que vale la pena, vale la pena. Y ya por último las armas, aquí las tengo, que son las nuevas armas. Así la voy a andar en Battle Royale para probarla con la Coreo Eagle Sight 2.5, silenciador VT7 Spitfire, cañón pesado porque viene bien, empuñadora de apoyo, cargador de 45 balas. Y en el apartado de la propia RAM 9, que la tenemos por acá, pues te recomiendo así, tal cual. Peine de Moflax para tener mayor movilidad de lo que ya la tiene. La culata de almohadilla que literalmente le va a dar mucha movilidad. Y es que se va a demostrar completamente. Y pues sí, o sea, literalmente estos accesorios lo van a hacer brutalmente buenísima. Y sí, así vamos a andar tanto su fusil como actualmente la nueva RAM 9 y la poderosísima arma que tenemos al día de hoy acá, que básicamente pues nos está demostrando lo mejor de la F2000. Que no está mal, no está mal, está súper bien. Bien logrado. Y las cosas como son, loco, también te lo digo. La BP50, que aquí la tenemos. Y me encanta que ahora los nuevos menús están mucho más fluidos. Y es que se nota completamente. Otra cosa a tener muy en cuenta es que ahora las armas Modern Warfare 3 aparecen mucho antes que las de Modern Warfare 2. Aquí tenemos un pequeño, podemos decir, ejemplo de que ahora pues las de Modern Warfare 2 salen pues más al fondo. Y algunas pues sí aparecen más a los lados, como pueden ver. O sea, aquí. Las primeras en algunas son la de Modern Warfare 3, por ejemplo, Bassbest, iWender, así. Y pues han mejorado completamente lo que es el menú base del juego. O sea, lo están viendo tranquilamente para que pues, ustedes lo vean sin problema. Y pues solo falta que metería un campo de tiro. Creo que es lo último que le podría faltar ya a por así decirlo, pues menú. En el apartado de multijugador, pues todo normal, no hay nada fuera de lo común. El acabado de carga de texturas, pues creo que está muy bien logrado. Pase de batalla, muy bien logrado. Y pues es relativamente, teniendo en cuenta de que tenemos a Rick Grimes y tenemos a pues sus variantes, tanto de Blackcell como incluso muchas skins más, pues la verdad es que este pase de batalla vale la pena. En fin, estas son las nuevas novedades que ha traído Warzone Mobile. La verdad, estoy muy contento, me encanta la jugabilidad del juego, la mejoraron muchísimo y eso da hincapié a de que este juego sea completamente mejor y más frenético de lo que ya era antes. En fin, muchas gracias por tu apoyo, nos vemos en el siguiente video.